Hola amigos, soy Guillermo Guerrero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Félix. Hola amigos, mi nombre es Jorge Quintero. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Carmona y esto es Compartiendo Conocimiento. Drop it. En esta ocasión comenzaremos por qué es una base de datos. Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. Las bases de datos pueden almacenar información sobre personas, productos, empresas, pedidos u otras cosas. Muchas bases de datos comienzan como una lista en una hoja de cálculo o en un programa de procesamiento de texto. Siguiendo con los puntos a explicar sobre las bases de datos, toca el punto de bases de datos distribuidas. ¿A qué se refiere con eso? Dice que es la conjunción de varias bases de datos que se relacionan de manera lógica, distribuidas en diferentes puntos. Algunas de las características que definen a las bases de datos distribuidas son que los datos deben de estar más de un computador, las sedes deben estar interconectadas mediante una red, los usuarios deben de tener acceso tanto para hacer recuperaciones como para actualizaciones, y que se pueda acceder a datos que se encuentren en más de una sede. Una de las principales ventajas de las bases de datos distribuidas es que al tener acceso de los datos compartidos entre varias localidades, cuando falle una de esas, el servidor debe de continuar con su funcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo debe estar siempre continuando. Algunos de los casos, por ejemplo, donde las localidades trabajen en paralelo teniendo la misma información, al momento de fallar una, la otra debe de tener un respaldo. Una de las desventajas de las bases de datos distribuidas son que el software necesario para el manejo es más costoso. Hay mayor posibilidad de errores y se toma más tiempo en el procesamiento de cada instrucción mediante SQL. El siguiente concepto es base de datos centralizada. Una base de datos centralizada está totalmente almacenada en un solo lugar físico, es decir, se almacena en una sola máquina o en cierto caso un servidor, a donde los usuarios o computadoras extraen la información desde un solo punto. Estas terminales que extraen la información en algunas ocasiones o por la gran mayoría se les llama terminales tontas, porque simplemente están extrayendo información de algún otro lado. Las características de las bases de datos centralizadas son que almacenan completamente en una localidad central, es decir, todos los componentes del sistema están situados en un solo computador. Otra es que poseen múltiples elementos de procesamiento, pero tampoco poseen mecanismos que intercomunican con las bases de datos distribuidas. Una de las ventajas de las bases de datos centralizadas es que evitan la inconsistencia, ya que es un hecho específico, se presenta una sola entrada. Además, la no concordancia entre datos puede ocurrir. Una de las principales desventajas es que los mainframes no ofrecen mejor proporción de rendimiento, es decir, los procesadores se saturan a la hora de que las bases de datos se consultan al mismo tiempo en todas las terminales, y eso hace un cuello de botella. Siguiendo con los conceptos, bases de datos fragmentadas nos habla de que para acceder a una porción de datos de un sistema de administrador de bases de datos, un programa busca y recupera los datos que se necesitan. Dichos datos no se mueven por todo el sistema, sino que residen en una misma localidad. Nos habla que los procesos que se ejecutan utilizan operaciones algebraicas para determinar tanto su ubicación como para recuperarlos. Continuando con los temas, viene ahora la replicación. Replicación es el proceso de copiar y administrar objetos de base de datos, tales como tablas hacia múltiples bases de datos en localidades remotas que son parte de un sistema de bases de datos distribuidas. Los cambios ejecutados en una localidad son capturados y guardados localmente antes de ser aplicados en las localidades remotas.
Esto es poder tener tu información en diversos momentos, en diversos sitios, pero que funcione como un todo. Un concepto más es las bases de datos híbridas. Una base de datos híbrida es aquella que combina las características de una base de datos relacionales y de las bases de datos orientadas a objetos, puesto que manejan datos textuales y datos binarios, a los cuales se les extienden las posibilidades de su consulta. Además, este tipo de tecnología es muy reciente, es muy actual y por ello aún no existe o su tecnología es muy poco usada en el mercado. Conozcamos las 12 reglas de las bases de datos distribuidas. Bien, la primera es el principio fundamental. Para el usuario, un sistema distribuido debe de ser igual que uno centralizado. Es decir, el usuario no debe darse cuenta qué sistema está ocupando. Por lo tanto, el uso que se le dé debe de ser transparente y debe de funcionar igual como si no lo fuera. La autonomía local. Los sitios distribuidos deben de ser autónomos, es decir, todas las operaciones en un sitio dado se controlan desde este sitio y no desde otro. La no dependencia de un sitio central. No debe de haber dependencia de un sitio central para obtener un servicio, es decir, aunque no haya conexión en ese momento, el sitio local debe de funcionar como si lo estuviera. Una de las reglas que sigue es la operación continua. ¿Qué nos marca esta regla? Nos dice que nunca debería pagarse para que se pueda realizar alguna función, como lo es añadir un nuevo sitio. Otra regla es la independencia con respecto a la localización. Esta nos habla de que no debe ser necesario que los usuarios sepan dónde están almacenados los datos físicamente, para brindar mayor seguridad. Y otra de las reglas es la independencia con respecto a la fragmentación. ¿Qué quiere decir con esto? Que la fragmentación es deseable por razones de desempeño. Pueden almacenarse en la localidad donde se utilizan con mayor frecuencia, de manera que la mayor parte de las operaciones sean solo locales y se reduzca el tráfico en la red. Otra de las reglas es la independencia de la réplica. Eso quiere decir que si en una relación se puede llegar a dar el caso en el nivel físico almacenado o réplicas en varias de otras. Otra regla es el procesamiento distribuido de las consultas. El objetivo es convertir sus transacciones del usuario en las instrucciones de la manipulación de los datos y de esta manera llegar a reducir el tráfico en la red, que implica su optimización. Y también tenemos la independencia con respecto al equipo. Esta regla nos habla del sistema gestor de bases de datos distribuidas que se puede ejecutar en muchas otras, en diferentes plataformas. La siguiente regla es con respecto al sistema operativo. El sistema debe ser ejecutable en varios sistemas operativos, ya sea de software libre o de software de paga. Otra es la diferencia con respecto a la red. El sistema debe poder ejecutarse en diferentes redes de acuerdo a la distribución. Y la última es todos los usuarios que accesan a la base de datos distribuida a través de un esquema global deben formar parte de un usuario administrador. Esto debe ser posible a la hora de ejecutar diferentes sistemas gestores de base de datos locales que utilicen distintos modelos de datos. Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy, que trató acerca de lo que conllevan las bases de datos, qué es una base de datos y muchos datos acerca de estas. Toda la información que tocamos en el video del día de hoy se lo dejamos en la cajita de la descripción. Nos vemos, hasta la próxima. Drop it.